Baruch Hashem, bienvenidos a una sección más de la Torá. Hoy estamos en la Parashá Shelach Leja. Estamos saludando de manera especial a todas las personas que nos visitan a nuestro canal, a las personas que hacen parte de la Kehilá Efraimita de Baraquel. Estamos enviándoles un saludo especial a todos ellos. Estamos en la ciudad de Cali, frente a la Producto de la Reforma, vía a la Fonda, al suroccidente de la ciudad. Hoy corresponde la Parashá Shelach Leja. Envía por ti o envía para ti. Es una parashá muy interesante porque se encuentra justo en el momento donde el pueblo de Israel está frente a disfrutar de la promesa que el Kadosh Baruj Hu les hizo. Entonces vamos a leer la parashá y vamos a mirar cuál fue la reacción del pueblo de Israel. ¿Por qué reaccionaron de esa manera? A veces cuando leemos ese texto decimos cómo es posible que el pueblo de Israel reaccione de esa manera frente a una bendición que el Kadosh Baruj Hu les va a entregar. Y resulta que ellos hacen justamente lo que nosotros realmente hacemos. Ellos no conocen la historia, nosotros conocemos la historia. Y a veces frente a las bendiciones nosotros reaccionamos de una manera impropia, justamente, seguramente peor o igual que los espías del texto que vamos a leer. Vamos a entender el por qué y vamos a entender por qué razón también el pueblo de Israel tuvo que estar 40 años en el desierto. Baruch Hashem, vamos a leer la Torah. Estamos en el capítulo 13 del libro de Bamidbar, con números. Y les dijo el Eterno a Moshe: envía hombres para que exploren la tierra de Canaán, que di a los hijos de Israel. De cada tribu mandaréis a un hombre, el principal de cada tribu. Y Moshe, por mandato del Eterno, envió a los jefes de los hijos de Israel desde el desierto de Parán. Y luego aparecen todos los nombres del pueblo, de los líderes del pueblo de Israel. La Haftará está relacionada con el libro de Josué, del capítulo 2, del verso del 1 al 24, y está relacionado con el ingreso del pueblo de Israel a la tierra prometida. Y el Brit Hadashah hemos tomado el libro de Yohanan o Juan, el capítulo 7 al capítulo 8, verso 47. Los temas que están relacionados en la parashá justamente son los que acabamos de leer, básicamente referir a los espías, los 12 espías, dos que trajeron información importante, que fueron de Josué y Caleb, uno que representa la tribu de Efraín, que es Josué, y Caleb de la tribu de Judá. Y los 10 que hacen parte, obviamente, del pueblo de Israel, de las 4 matriarcas, o mejor, de las 4 esposas de Jacob, que representan, ustedes ya saben, los 4 tipos de sangre. Ahora bien, ¿qué otros temas aparecen en la parashá? Está relacionado, por ejemplo, con la derrota que tuvo el pueblo de Israel. ¿Por qué razón? Porque después de que ellos escucharon el veredicto del pueblo del Kadosh Baruj Hu con relación a cómo el pueblo de Israel lloró, porque es por la información negativa que trajeron los 10 espías, entonces el castigo que el Kadosh Baruj Hu pronunció contra ellos fue que estarían, por cada día que estuvieron los espías en la tierra prometida, que fueron 40, estarían 40 años vagando por el desierto, y que esa nación que salió de Misraín o de Egipto no iba a ingresar a la tierra prometida salvo Caleb y Josué. Después de esto, dice que ellos se entristecieron demasiado por lo que acaban de escuchar y se levantaron y dijeron: estamos arrepentidos con lo que pasó, realmente hemos desconfiado del Kadosh Baruj Hu, vamos a pelear, vamos a levantarnos contra todas estas naciones que están en la tierra de Israel, la tierra prometida, que ustedes, como saben, era formada o estaba ubicada por gigantes, las 7 tribus, digamos así, que los jebuseos, los eteos, los jerjeseos y demás que aparecen relacionadas en la Torah eran hombres gigantes, eran de otras simientes que ocupaban la tierra de Canaán. Y entonces recuerden pues que Moshe les dice: no suban porque ustedes no, el Kadosh Baruj Hu no va a estar con ustedes y van a ser derrotados por los cananeos y también por los amalecitas. Y eso fue lo que realmente sucedió. Después viene el texto relacionado con lo pertinente a la entrada a la tierra prometida, donde el Kadosh Baruj Hu establece que el pueblo de Israel debe separar la jalá cuando preparen la ofrenda de harina. Y después nos habla el Kadosh Baruj Hu acerca de un hombre que no respetó
Shabbat, sino que en el día de Shabbat empezó a hacer sus cosas. Entonces le pareció que era muy normal que un Shabbat, pues, ¿qué sentido tiene un Shabbat? Pues guardarlo como el pueblo de Israel lo guarda, apartarse de todas las cosas seculares. No le pareció importante y entonces empezó a recoger leña, a cortar y recoger leña. ¿Quién era este hombre? Este es Jefonet, ese es la persona que murió por este acto, donde el Kadosh Baruj Hu nos enseña también de la importancia de guardar el Shabbat. Esto para hacer hincapié a aquellas personas que le restan importancia al Shabbat y en el Shabbat se comprometen a otras cosas, hacer actividades seculares, ir a baño, estar en reuniones diferentes el Shabbat, etcétera, etcétera, etcétera. Por último, el Kadosh Baruj Hu nos habla de los Tzitzit, es decir, la necesidad de que nosotros no nos guiemos por nuestro corazón ni por nuestros ojos, y que cuando lo hagamos tengamos siempre los Tzitzit. Los Tzitzit, la palabra Tzitzit, recuerden que gemátricamente son más 600, que los hilos que forman los Tzitzit son 8 y que los nudos por los cuales también se unen esos 8 hilos son 5. Entonces, si usted suma 600 de Tzitzit, 8 hilos y 5 nudos, usted le va a dar 613 que corresponden a los mandamientos, a los misbot. Por esa razón el Kadosh Baruj Hu nos dice a todos nosotros, a todos los varones que conocemos al Kadosh Baruj Hu, que tenemos emuná en él, que creemos en él, que debemos usar en nuestros vestidos de los tzitzit. ¿Esto para qué? Para que nosotros no vamos a caer en situaciones seculares y nos vamos a comportar como las demás naciones paganas, a las demás personas que no conocen al Kadosh Baruj Hu, que llaman a lo malo bueno y a lo bueno lo llaman malo, desconociendo lo que aparece, lo que el Kadosh Baruj Hu ha establecido en la Torah, y que de esa manera los tzitzit nos van a recordar los misbot y nos van a apartar del mal. Ahora bien, vamos a puntualizar el propósito de la enseñanza que queremos resaltar en esta frase. Vamos a centrarnos en el tema de los espías. No tanto de los dos espías, recordemos que los espías como tal no eran los líderes que en el capítulo 1 de Bamidbar se habían elegido. Estos eran otros líderes del pueblo de Israel que fueron seleccionados, eran sabios, personas importantes dentro del pueblo, pero a diferencia de los anteriores, los nombres de ellos, muchos de ellos, significaban cosas negativas. Vamos a mirar, por ejemplo, algunos de ellos para que comprendamos cuál fue el resultado de lo que sucedió. En este cuadro podemos mirar que la tribu de Rubén fue enviado Elizur, y Elizur significa Elohim de la roca, pero ¿qué líder se envió? A Samúa, y Samúa es aturdir o angustiar. De la tribu de Simeón se envió a Shafat, y el líder significa juzgar o contender. De la tribu de Isaacar, el líder fue quien, Yigal, ¿verdad? Y el significado de este nombre es vengador. De la tribu de Benjamín fue Palti, y su significado es escurrirse y escapar. De la tribu de Asher se envió a Aseter ben Mijael, y el significado de este nombre es ha deformado la palabra de él. De Naphtali se envió a Nafli ben Baxi, y su significado es ha trasgredido la voluntad del Eterno. Dicho de esta manera, esta clase de líderes tenían ciertas situaciones interesantes. Sus nombres significaban cosas negativas, y ustedes saben la importancia que tiene que ver el nombre con el destino de las personas. Pero ¿qué es la parte interesante de la parasha Shel Alecha? Hay varias cosas, entre ellas es que el Kadosh Baruj Hu le dice al pueblo de Israel, recuerden que era una promesa que le daba el Kadosh Baruj Hu a Abraham Avinu, en el capítulo 15, en el monte de Manre, en el sitio llamado como Manre, donde establece la tienda, es cuando el Kadosh Baruj Hu le certifica a Abraham Avinu acerca de que él iba a tener realmente un hijo de sus propias entrañas, y que no pensara más en que iba a ser Eliezer, porque recuerden que la profesión que tenía Abraham era de ser un hombre astrólogo, y él sabía en su carta natal que no iba a tener hijos, que solamente el hijo que iba a tener seguramente era de Eliezer. Pero el Kadosh Baruj Hu le dice, no señor,
su hijo va a ser de sus propias entrañas. El próximo año, pues, para ese tiempo, dice que nacerá tu hijo. Y es allí cuando a Abraham se le cuenta su fe, le cree al Kadosh Baruj Hu y se le cree, dice que se le fue llamado padre de justicia, o se le cree como un justo, porque tuvo que emunar en el Creador. Y es cuando él le establece, en el capítulo 15 del Bereshit, le establece al Kadosh Baruj Hu que qué prueba va a tener de que sus descendientes tengan esa misma emuná, esos caracteres, esas cualidades que él tiene. Y es cuando el bendito sea establece un pacto que llama el pacto de las partes, el Brit Hadberatim, que está relacionado también con los tiempos en los cuales Israel va a estar sometido a otras naciones. Dicho esto, el pueblo de Israel sale de Misraim en el capítulo 3 de Shemot, verso 17. El Kadosh Baruj Hu le dice al pueblo de Israel que él ha escuchado el dolor, la tristeza, todas las angustias que pasa el pueblo de Israel en Misraim y ha decidido sacarlos de allí a la tierra que les voy a dar, y es justamente esa tierra en la cual ellos se van a presentar. Yo quiero leerlo para que ustedes lo tengan presente. Perdón, corrijo, es el libro de Shemot, Shemot 3:17. Dice así, voy a leer del verso 16. Diles, el Eterno, Elohim de vuestros padres, Elohim de Abraham, Isaac y Jacob, se me apareció y me dijo, en verdad os he visitado y he visto lo que os hacen en Misraim. Prometí que os libraría de la opresión de Misraim o de Egipto para llevarlos a la tierra de los cananeos, los eteos, los amorreos, los fereceos, los heveos y los jebuseos, tierra que emana leche y miel. Oirán tu voz e irán tú y los ancianos de Israel al rey de Misraim o de Egipto, y le dirán, el eterno Elohim de los hebreos se nos apareció. Te rogamos que nos dejes ir durante 3 días por el desierto para que ofrezcamos sacrificio al eterno nuestro Elohim. Ese es el momento cuando Moshe se presenta delante del pueblo y les dice, esto es lo que me ha pasado. Esta es la promesa del Kadosh Baruj Hu de que nos va a llevar a la tierra de Canaán, la tierra de los eteos, la tierra de los amorreos, de los fereceos, de los heveos y los jebuseos. La pregunta es, ¿cómo es posible que cuando llegan al punto, llegan al cumplimiento de la promesa, sucede lo que sucede? Y es que el pueblo de Israel le dice a Moshe, hombre, si usted mira en el libro de Devarim, le sugieren a Moshe que para entrar a la tierra prometida, pues es bueno primero ir a ver qué hay allá. ¿Cómo es la tierra que hay en ese lugar? Y eso denota entrada que hay una clara situación o de no entender el mensaje, o de no entender lo que el Kadosh Baruj Hu está diciendo, o la promesa que el Kadosh le va a entregar. Dicho de otra manera, eso es como a usted le dice, mire, vamos a entregar una casa ubicada en tal lugar, esta es la dirección, la casa, esos son los linderos, esta es la escritura de la casa, este es el área de la casa, está construida así, 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 así. Y cuando usted llega, rehúsa después recibir la casa que ya le habían dicho que le iban a entregar y que esas eran las características. ¿Cómo es posible eso? O cuando usted le prometen un regalo, usted dice, mira, yo le vamos a entregar un regalo y el regalo va a ser esto. Usted sabe que le van a dar. Y cuando le van a entregar su regalo, usted rehúsa recibirlo. ¿Por qué sucede eso? ¿Cómo es posible que el pueblo de Israel, que ha caminado durante un tiempo, que ha tenido una experiencia en el monte del Sinai, justo cuando llegan a la tierra prometida, terminan diciendo, vamos a mirar realmente cómo es? Y aquí hay un secreto interesante para que nosotros lo tengamos presente y para que nosotros no caigamos en ese mismo error. Porque nosotros somos ¿quién? Pues no somos la nueva descendencia, digámoslo así, las nuevas etapas del pueblo de Israel, tanto de la tribu de Efraín como de la tribu de Judá. Porque recordemos que todo Israel realmente se fundamenta en dos casas, la casa de Israel y la casa de Judá. Entonces, teniendo en cuenta esto, Moshe entiende que allá hay un problema. Recordemos que la palabra Será Leja Anashim dice que envía hombres para ti.
Y la palabra que utiliza hombre es anashim. Anashim. Y Moshe, en su sapiencia, en su saber, les dice algo muy interesante. Les dice, vamos a leerlo en esta parte de aquí para que comprendamos cuál es el propósito de Moshe. En el verso 17 del capítulo 13 de Números dice así: y envió a sus emisarios para explorar la tierra de Canaán, diciéndoles: id por allí hacia el sur y subid la montaña, y ved cómo es la tierra y cómo son quienes la habitan, si son fuertes o débiles, pocos o muchos. Evaluad la tierra, acerciorándoos si es buena o mala, y mirad las ciudades, verificando si son abiertas o fortificadas. Ved qué tal es la tierra, si es fértil o es estéril, y si hay en ella árboles o no, y procuraréis traer muestras del fruto de la tierra. Esta es la información que entrega Moshe. Lo primero que les dice es lo siguiente: entren por el sur al mediodía. Eso es lo que realmente dice la Torá. ¿Por qué les dice Moshe entren por el sur al mediodía? Y les dice suban ¿qué? A la montaña. Entren por el sur al mediodía y suban a la montaña. ¿A quién les dicen? A los 12 espías. ¿Qué es lo que sucede? ¿Por qué Moshe los orienta de esa manera al pueblo de Israel, a los espías que fueron seleccionados por el pueblo de Israel? Vamos a mirar el mapa para que comprendamos cuál fue el recorrido que ellos hicieron. Este es el recorrido del pueblo de Israel, y es aquí cuando le dice Moshe que deben entrar a la tierra prometida. Ellos están en Cades de Barnea, están en este lugar. Y les dice, entren por este lugar, entren por el sur, en la parte de abajo, ¿verdad? Y les dice, suban a la montaña. Resulta que este lugar es habitado por los amalecitas. Y si ustedes recuerdan, los amalecitas eran la tribu que en 3 oportunidades se enfrentó al pueblo de Israel. Los amalecitas son descendientes de Esad o de Saúl. Y ellos se enfrentaron a Israel justamente en el Mar Muerto, perdón, el Mar Rojo, cuando iban a pasar el Mar de los Juncos. Está en Shemot, capítulo 17, verso 7. Se enfrentaron a Israel cuando Israel se preguntó frente al Mar de los Juncos: ¿está el Eterno entre nosotros o no está? De frente a la dificultad, ¿verdad? ¿Qué pasó? Tuvieron que enfrentarse contra los amalecitas, cuando el pueblo de Israel empezó a dudar. Ahora, cuando viene el proceso de los espías, ustedes encuentran más adelante que fueron derrotados por los amalecitas aquí en Horma. ¿Por qué? Porque ya el pueblo de Israel había traído una información negativa, y era la segunda vez que el pueblo de Israel es derrotado por los amalecitas. Es cuando los espías hacen de que el pueblo se desmotive. Y la tercera oportunidad es cuando el pueblo estaba sin la protección de la nube, que es cuando muere ¿quién? El hermano de Moshe, que es el Cohen Hagadol, Aarón. Cuando Aarón muere, la Shekinah se aparta del pueblo de Israel, y en esa oportunidad también viene una lucha contra los amalecitas. Entonces, ¿qué es lo que nos quiere enseñar aquí? ¿Por qué Moshe le dice vayan por este lado? Miren, es muy sencillo. Cuando usted le habla del Kadosh Baruj Hu y el Kadosh Baruj Hu le da una promesa, y usted duda de la promesa, duda de su palabra, en usted ya ha entrado, ya hay un problema de identidad. Ya hay un problema de ¿qué? De convicción. Y eso genera un comportamiento diferente y unas acciones diferentes. Cuando el pueblo le dijo, llevemos unos espías, mandemos unos espías para ver cómo es la tierra, cuando el Kadosh Baruj Hu les había dicho que iban a esa misma tierra de los geteos, de los jebuseos, del jerjeseo, etcétera, de los eteos, etcétera, lo llevó al lugar que les había prometido. Y ellos se rebelaron, dijeron no, es decir, no tuvieron esa inmunidad que se requiere para estar allí. Entonces Moshe les dice, vayan por el sur, porque se iban a encontrar con el pueblo amalecita.
El pueblo amalecita, según la gematría, es igual en su valor numérico a la palabra duda. Cuando hay duda en el pueblo de Israel, entonces se vienen esos comportamientos que ustedes ya conocen. Ellos entraron a la tierra prometida. Además, perdón, y le dice Moshe, suban por la montaña, le suban a la montaña. Ahora vamos a explicar qué es lo que hay, qué es lo que se cuece en el horno, qué es lo que quería Moshe a través de los espías si puedan lograr la tarea. Cuando ellos suben, no entendieron de pronto el mensaje, entraron a la tierra prometida, estuvieron 40 días visitándola y se dieron cuenta que eran unas ciudades amuralladas muy altas. Se dieron cuenta que los que vivían allí eran gigantes, eran otras simientes, eran otros seres que cubrían la tierra prometida, la tierra que el Kadosh Baruj Hu les había entregado. Entonces ellos, esos líderes, no miraron las cosas positivas, sino que se dejaron llevar de su corazón y de lo que lo veían sus ojos. Y es lo que dicen algunos, no se pusieron a mirar el vaso lleno, sino lo que le faltaba al vaso. Y eso solamente se da cuando no hay emuná dentro del pueblo. Y entonces no miraron que traían realmente unos frutos muy importantes, unos frutos grandes, dice que habían, según el Midrash, hay dos Midrash, uno que dice que 4 hombres traen un racimo y otro Midrash que dice que 4 hombres traen una fruta, una uva. Y es esa la parte positiva de esa visita, de que de verdad la tierra sí producía leche y miel, una tierra fructífera, una tierra buena. Pero ellos se quedaron solamente con la mala información y trajeron esa mala información y ya ustedes conocen las consecuencias de esa información. Y es que el pueblo ya no quiso ingresar a la tierra. A pesar de que ya Josué y Caleb hablaron de forma diferente, dijeron, sí, esta es la tierra que Kadosh Baruj Hu nos dio y si Él lo estableció, vamos contra ellos que el Eterno nos los ha entregado. Si usted lee el capítulo 2 de Josué, más adelante, que es quien reemplaza a Moshe, usted se va a dar cuenta que Josué hizo lo mismo, pero no tuvo en cuenta esa experiencia, y es que ya no envió a 2 espías, solamente envió a 2 espías. Allá hay un código interno. La primera cosa es que los únicos espías que trajeron información positiva fueron Josué, que era de la tribu de Efraín, que corresponde a la casa de Israel, y la otra persona fue Caleb, que corresponde a la tribu de Judá y que hace parte de la casa de Judá. Siempre encontramos estas dos casas, y estas dos casas estaban unidas a través de ¿quién? De los levitas, que son Moshe, en este caso Moshe. Entonces, cuando Josué envía a esos dos espías más adelante para ingresar a Jericó, para tomarse a Jericó, ¿no? ya Moshe ha entregado su vida. ¿A qué espías envió? Envió a Caleb y envió a quién? A Pinjas, ellos están en Misdras. Pinjas, recuerdan que Caleb hace parte de quién? De la tribu de Judá, es decir, vuelve a presentarse el mismo principio. Judá. Pinjas representa a la tribu de Leví, sacerdocio, y Josué representa a la tribu de Efraín. Vuelve y se presenta la misma tía, la misma que utilizó Moshe. En este caso, como le digo, Caleb, Josué y Moshe. Ahí están las tribus de la casa de Israel, la casa de Efraín, perdón, la casa de Judá, la casa de Israel y los levitas representados en Moshe. Y cuando Josué hace lo mismo, a través de Caleb y Pinjas está la casa de Judá, está la casa de Leví a través de Pinjas y está Josué, que es el que lidera el proceso. Allá hay un secreto interesante y quiero que miremos ahora. Pero ¿qué es lo que hay que entender? Que el pueblo, los espías como tal, no tenían la inmunidad suficiente para que el pueblo de Israel pudiera ingresar a la tierra prometida. Ese es el gran dilema que hubo. Eso es lo que generó el gran problema en Israel. Por eso Moshe los dijo, vayan por el sur al mediodía y suban a la montaña. ¿Qué es lo que quería Moshe con eso? Moshe lo que buscaba era lo siguiente. La montaña en hebreo se dice Edhar, así está escrito.
y su gematría es 611, que es igual a la gematría de la Torah. Torah, aquí dice Torah, y vale 611. Es decir, lo que quería Moshe a través de ese camino que les guió a los espías era que ellos se fortalecieran en la Torá. Por eso le dice, suban por la montaña. Y la montaña en este caso, ¿qué es la Torá? La palabra hombre es anashim, y anashim vale 401, que es igual al término que aparece ed, har, esta parte ed. Según los cabalistas, la parte ed representa a la Shekinah. En otras palabras, la sumatoria de ed es 401 y la palabra anashim, que es hombre, son 401. ¿Qué es lo que estamos diciendo aquí? Lo que Moshe quería era, número uno, que el pueblo de Israel al entrar por la parte sur del pueblo de la tierra prometida, se enfrentaran con sus propios temores, se enfrentaran con su propio problema de emuná. Hay una diferencia entre fe y emuná, ahora la vamos a mirar. Y segundo, que si pasaban esa prueba, que si se fortalecían a través de la Torah, entonces podían restaurar en la tierra prometida la presencia de la Shekinah. Por eso el valor de Anashim es igual a 401, que representa la letra Ed, la Aleph y la Tau, que es el total, y que y según la Kabbalah, o según los sabios de la Torah, representan la Shekinah. Por eso les decía, verifiquen cómo es ese pueblo, cómo son las ciudades, si son fortificadas, si son muchas o son pocas, etcétera, etcétera. Y miren qué hay allí, qué árboles hay en ese lugar. Dice la Torah que el Kadosh Baruj Hu le dio en el nombre Yud Het Bat Hei, dicen los sabios, que cada una de las letras representan 3 regalos que el Kadosh Baruj Hu le establecería al pueblo de Israel, o al hombre mismo, a la humanidad misma. Y esos 3 regalos están representados aquí. La palabra Shalosh Matanot Tovot son los 3 buenos regalos que están representados en las 3 letras del Kadosh Baruj Hu, la Yud, la Hei y la Vav. Esta palabra Shalosh Matatot Tovot suma 1955. Shalosh, que es 3, que son 3 regalos, Shalosh 636. Matanot, que son regalos, 896. Y bueno, o la palabra Tobot, que es aquí, Tobot. Si sumamos esos 3 valores, nos da 1955. ¿Qué fue lo que el Kadosh Baruj Hu realmente? ¿Cuáles eran esos 3 regalos? Esos 3 regalos son la Torah, la tierra de Israel y el mundo venidero. Porque realmente todo el proceso de nosotros es ¿cuál? Es conocer la Torah, porque a través de la Torah conocemos al Creador, ¿verdad? Es la tierra prometida, que en este caso sería la parte física, y el mundo venidero, que realmente es el Olam Jabá, que es la vida eterna. Esos es realmente los regalos que el Kadosh Baruj Hu da a la tierra, al pueblo de Israel, a cada uno de nosotros. Si nosotros sumamos esas 3 palabras, la Torah, HaTorah, con el artículo HaTorah 616, Baaretz Israel da 838, y si miramos el Olam Jabá, la palabra Olam Jabá, da 165. Al sumar los 3 valores nos da 1619. Pero, ¿qué nos falta para que 1619 sea igual a los 3 regalos que el Kadosh Baruj Hu estableció, que es 1955? La palabra que nos llama la atención es la palabra sufrimiento en hebreo, que es Ishurin, así se escribe Ishurin. Ishurin vale 336. Si sumamos los regalos, el Kadosh Baruj Hu más 336 nos va a dar 1955, que es igual a los regalos que el Kadosh Baruj Hu estableció. En otras palabras, esta comunidad, el pueblo de Israel como tal, los espías como tal, y nosotros como tal, el Kadosh Baruj Hu nos ha prometido esas 3 cosas. Por eso es que hay en el monte del Sinaí una entrega de la Torá, hay unos elementos proféticos, el
tienda del encuentro, con todos esos elementos en el cual en el libro de Vayikra se hace una descripción muy específica. Todo tiene una relación muy estrecha para que el Kadosh Baruj Hu pudiera convivir con nosotros, y todo el proceso es ¿para qué? Para que nosotros podamos estar eternamente con el Kadosh Baruj Hu. Ese es nuestro regalo, esa es nuestra meta. La Torá, la tierra de Israel y el mundo venidero. Para los que hacemos parte de la casa de Israel, que estamos por fuera de Israel, que nacimos por fuera de Israel, pues de pronto conocer la tierra prometida es una gran verajot. Solamente cuando venga Mashiach, entonces podemos estar en la tierra prometida. Pero el propósito no es quedarnos allí, el propósito es estar eternamente con el Kadosh Baruj Hu, y eso es lo que llama el Olam Haba. ¿Qué afecta ese proceso? ¿Qué afecta el proceso de tener esa gran verajot? Nuestra emuná. El mundo venidero, el reino de los cielos, solamente se fundamenta a través del emuná. Esa es la base, ese es el fundamento, la emuná. Y aquí vamos a encontrar una diferencia sustancial entre el pueblo de Israel cuando sale de Misraim y el pueblo de Israel que ingresa a la tierra prometida. Porque el pueblo que sale de Misraim es un pueblo que ha visto los milagros del Kadosh Baruj Hu. Vio los 10 juicios. Con fuerza el Kadosh Baruj Hu, con brazo extendido, sacó a nuestros ancestros de Misraim o de Egipto. Los llevó por el desierto. Les dio comida. Caía maná del cielo. Si tenían sed, les daba agua de la roca. De día dice que la Shekinah, como una nube, estaba por encima de ellos para guardarlos del sol y para guiarlos. En la noche se transformaba esa nube en 2 columnas, una columna de fuego adelante y otra atrás, para evitar que en la noche, cuando caminaran o cuando estuvieran acampando, los animales del campo no los fueran a afectar, del desierto no los fueran a afectar. Y les estableció una manera como ellos debían dirigirse en el desierto, que era el Maguen David. El Maguen David fue establecido por el Kadosh Baruj Hu. Y sobre cada uno de esas triadas estableció un regente. Al oriente eran Yarrafá, al sur Milcayahu, al occidente Gabriel Yahu y al norte Uriel Yahu. Eso ya lo hemos visto en las parashot pasadas. Entonces, todo este proceso el Kadosh Baruj Hu los mimó, guió al pueblo. Pero ¿cuál es la experiencia del pueblo? La experiencia es que el pueblo cada día se revelaba más delante del Kadosh Baruj Hu. No había esa conciencia, aunque el pacto del Kadosh Baruj Hu en el monte del Sinai fue ¿cuál? Que iba a ser del pueblo de Israel una nación de sacerdotes, para que hubiera esa compenetración con el total. Y el concepto, la clave de esa alianza era hacer la Torá. Haremos y entenderemos. Si hacemos la Torá, entonces podremos entender la Torá. Y eso era básico dentro del Brit, dentro del pacto, dentro de la alianza, que estableció que el pueblo que hace la Torá, ese es el pueblo del Kadosh Baruj Hu. ¿Qué pasó ahora? Nos encontramos con una gran realidad. Y es que cuando el pueblo de Israel llegaba a la tierra prometida, no iba a estar sola. No iba a estar esperándolo con un gran recibimiento. Ve, aquí llegaron los del pueblo de Israel. Mire, tomen las cosas de ninguna manera. Porque las bendiciones hay que, digámoslo así, que lucharlas. Las bendiciones no son como le han enseñado a las personas, de ninguna manera. El Kadosh Baruj Hu, de acuerdo a lo que acabamos de mirar, para darnos esos regalos necesita de nosotros llevarnos al desierto. Ese es un proceso que siempre lo ha hecho. Esa es la manera como el Kadosh Baruj Hu funciona. Es mentira, no es del Kadosh Baruj Hu de cuando alguien viene al Mashiach y recibe al Mashiach al otro día rico y se solucionan todos los problemas, de ninguna manera. Es cuando empieza realmente a tener conciencia de los problemas y la manera como tiene que solucionarlos. Es cuando empieza a tener que hacer restricciones, a entender la Torá y hacer la Torá. Allí es cuando empieza a ser formado el pueblo de Israel. No diciendo aleluya,
Eso no funciona así. Porque ese gran error es el que tienen las personas, que tienen hoy día las personas, lo tenía el pueblo de Israel. Lo vamos a mirar aquí. Escuchen bien. Está en esta palabra. La palabra religión en hebreo es dat. Y la palabra religión hablan de la parte exotérica, la parte externa de un mensaje de Dios. La palabra emuná, por consiguiente, habla de la parte ¿qué? De la parte interna. Pero la parte emuná no es fe, la parte emuná es certeza. Y el fundamento o la base de la certeza o de la palabra emuná en hebreo es el estudio, la experiencia y el razonamiento. Esos tres elementos, esos tres pilares son los que forman la emuná. Yo creo, porque ya he estudiado, yo sé quién es el Kadosh Baruj Hu, he visto sus obras y ya pienso diferente. Ese es el gran problema que tenía Israel. El problema de Israel era que no tenía emuná. Tenían seguramente ¿qué? Tenían seguramente fe. Y dice Shlomo en el libro de los Cantares, en Mishlei, perdón, que tonto es aquel que cree en todo. Hoy la gente dice tener fe. Y algunos dicen que son descendientes de Abraham y que Abraham es padre porque es el padre de la fe. Pero no han entendido la real, que a Abraham no se le contó como fe, sino que se le contó como emuná. Porque cuando Abraham, escuchen bien, cuando Abraham salió de Ur de los Caldeos, ya había un conocimiento del Kadosh Baruj Hu. Y en ese momento no se le llamó padre de la fe, de ninguna manera. Él tuvo que empezar a conocer al Kadosh Baruj Hu. Salió de Ur de los Caldeos, según el Midrash, dice que él tuvo 10 pruebas y que la primera prueba, una de las pruebas más fuertes que tuvo Abraham, fue cuando fue echado al horno de fuego. Cuando Nimrod le dijo, si usted cree en un solo Dios, nosotros aquí creemos en muchos dioses, entonces que su Dios que lo sane y lo salve y lo proteja, y lo tiraron a dónde? Al foso perdón, al horno de fuego. Y según el Midrash, el Kadosh Baruj Hu hizo que ese fuego no lo quemara. Y entonces empezó a fortalecer la emuná de Abraham. Empezó a conocer al Kadosh Baruj Hu. Empezó a vivirlo todos los días y ver que de verdad sí era. Y empezó a razonar, empezó a entender. Ya no tenía, escuchen bien, cambió la fe por emuná. Porque hoy día mucha gente tiene fe, pero no tiene emuná. ¿Y qué es fe? Fe es creer en cualquier cosa. Y hay gente que tiene fe en una esfinge, en un ser, en una estatua. Otros tienen fe en un palo. Los satánicos tienen fe en sus cosas y no son del Kadosh Baruj Hu y tienen también fe. Hay un texto en la Torah que dice que los demonios también creen y tiemblan. El propósito no es tener fe. Hay mucha gente que tiene fe, pero no tienen emuná. Fe es creer en algo utópico, tener y aferrarse a eso. Y eso hace que muchas cosas se den. Pero lo que dice Hebreos, capítulo 1, capítulo 11, dice que es pues la fe, ahí está traducido, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Pero la certeza, lo que habla la Torah, nunca habla de la Torah de fe. La Torah habla de emuná. Una emuná que es, como le digo, tiene 3 bases básicas. Una de ellas es el conocimiento, el estudio, la experiencia. Y por eso Abraham salió de Ur, fue a Aram. ¿Recuerdan? Los viajes de Abraham. Estuvo por muchos lugares y tuvo muchas dificultades. Y después fue que se la llamó el padre de la emuná. No cuando creyó, no, tuvo una experiencia. Y a eso es lo que le faltaba al pueblo de Israel. Por eso estos 3 regalos no eran posibles para él, porque le faltaba sufrimiento, le faltaba que la emuná se fortaleciera, de que de verdad tuvieran emuná. Y por eso Moisés les dijo, vayan por el camino del sur y suban a la montaña. ¿Qué es lo que quería? Recuerden que
Har significa montaña, que es igual en su geometría a la palabra Torah. Y es que se fortalecieron en ellos porque se iban a encontrar con los amalecitas. Y los amalecitas significa la duda, contrario a la certeza. Y ese era el propósito, a través de esos hombres, de restaurar la tierra prometida, de restaurar la Shekinah. Pero ellos no quisieron, no pudieron. ¿Por qué? Porque no tenían emuná. Solo tenían fe. No habían sido fortalecidos en eso. Y aquí está el detalle en la diferencia entre lo que es ser religioso y lo que es tener emuná. Si la palabra religioso es para alguien que conoce de los textos de la Torá, de la Biblia, como lo quiera llamar. En hebreo vale 414 y se escribe así, Dati. Si yo a la religión que es Dat, le agrego el secreto de la Torá, la palabra secreto en hebreo es Sod, vale 70 y está representado por la letra Ain. La letra Ain vale 70. Si yo le aumento a este religioso, le aumento la letra Ain, le pongo la Ain aquí, se me forma la palabra Da'at, mire aquí está. Y la palabra Da'at en hebreo es que conocimiento, vale 474. Ahora van a entender por qué Yeshua decía, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Y cuando Yeshua dice que él busca obreros, ¿se acuerdan lo que dice? En espíritu, pero también que adoradores que adoren en espíritu y en verdad. Está hablando de qué? De conocimiento, que la gente sepa qué es la Torá, quién es el Kadosh Baruj Hu. Cuando usted tiene conocimiento, esa es la diferencia entre un religioso y una persona que conoce la Torá. Porque cuando usted tiene conocimiento, nadie lo aparta de su verdad. Pero no un conocimiento secular. Hay gente que tiene conocimiento, pero no conocen Torah. Me refiero a los que dicen llamarse ateos. Los ateos realmente no son ateos, son personas ignorantes. Porque nunca han leído ¿qué? No han leído la Torah, y si la han leído, solamente no han leído sobre el nivel es que Rashat, el nivel bajo. Y ustedes saben que el nivel de la Torah tiene cuatro niveles de comprensión de la Torah. Y a veces no han leído otros textos como el Talmud, como la Mishnah, como el Midrash, que hablan acerca del Creador, que hablan acerca de lo que significa, que esta Torah no es para religiosos, esta Torah es un código, esta Torah es un manual para guiarnos en la vida. Entonces muchos de los que dicen llamarse ateos, que eso es lo que hoy día pues está de moda. Los muchachos hoy no les enseñan Torah, no les enseñan nada de principios en los colegios y escuelas, en su escolaridad. La clase de religión es otra cosa, solamente hablan acerca de teorías psicológicas, del comportamiento, pero no hay nada de fundamento. La diferencia entre el religioso y alguien que conoce la Torah es justamente eso, el estudio, la experiencia, el razonamiento, se llama emuna, y eso era lo que no tenía el pueblo de Israel. Por eso Moshe les dijo, vayan por este lugar, porque se iban a encontrar con qué, con la realidad. Y aquellos que tienen emuná como Yehoshua o Caleb son los que representan al pueblo de Israel. Por esa razón es que aparecen esto en Ezequiel. Ezequiel habla siempre de dos varas, de la vara de quién, de la casa de Joseph o la casa de Efraín y de Joseph y la casa de Judá. Dice Ezequiel en el capítulo 37 y Esquel capítulo 37 versos 16 al 19 que un día, dice el Kadosh Baruj Hu, se tomará la vara de Joseph o de Efraín, que es el hijo de él, primogénito, que tuvo la bendición. El primogénito no fue Efraín, pero él fue el que recibió la bendición. Y también conocerá, perdón, aquí está Efraín, y pues de acuerdo para este texto. Y también la vara de quien, de Judá. Y los dos formarán una sola vara que se llamará Israel.
Hay dos tendencias. Por eso es que Moshe sabía que Caleb iba a traer una información diferente, y cuando entró y a Josué, que era Osea, le cambió el nombre, le puso una Yud, porque él representa la tribu de quien, de Efraín, que es las dos casas que forman Israel. Cuando Yahoshua envió ellos representan, aquí están, Baruch Hashem, aquí está la casa de Israel, que son las 10 tribus al norte, y la casa de Yahudá, que son las 2 tribus al sur, aquí están, al sur y al norte. Ellos son las 2 tribus o las 2 casas que fortalecen al pueblo de Israel. Nosotros, por ejemplo, usted que me escucha, seguramente que nació en el occidente, que no conocía de la Torá, que no nació de una mujer hebrea, sino que nació en Colombia, en Sudamérica, qué sé yo, y que apenas ahora ha buscado el Kadosh Baruj Hu. ¿Por qué buscó el Kadosh Baruj Hu? Justamente porque su fe ya no es una fe, ya empezó a tener que emuná en el bendito sea, empezó a conocer, a buscar del Kadosh Baruj Hu. Y él dice la Torá que él va a restaurar al pueblo que no era mi pueblo, lo llamaré mi pueblo, ¿verdad? Tanto de la casa de Yahudá como de la casa de Efraín, porque ambas tribus fueron tomadas, estos por los sirios y estos por los babilónicos. Estos fueron esparcidos por toda la tierra. Estos fueron tomados por los de Babilonia, y luego después, cuando fue Tito, fueron expulsados a Europa, a la Europa oriental y al Asia, y fueron mezclados, ¿verdad? Entonces, tanto Judá como Efraín, las dos casas se mezclaron. Primero se mezcló y se perdió completamente, y cuando venga Yeshua, nuestro Mashiach, va a restaurar, dice, se va a cumplir este proceso. Por esa razón, tanto Caleb como Yahoshua trajeron información diferente. Entonces, ¿qué era lo que el Kadosh Baruj Hu nos quiere enseñar a través de esta parasha? Usted no puede recibir las bendiciones del bendito sea, ni podrá entender los regalos del Olam Habá ni la tierra prometida, si usted no tiene emuná. Y la emuná no es tener fe, la emuná es tener certeza. Y yo tengo certeza cuando conozco la Torah. Tengo certeza cuando ya he tenido experiencias de lo que la Torah dice. Cuando le he creído al Kadosh Baruj Hu, que habla de él mismo. Cuando él dice que no nos abandona, cuando él dice que nos bendice, cuando él dice que guardemos Shabbat, que si yo guardo el Shabbat y trabajo hasta el viernes, él me va a sustentar el día sábado, y la próxima semana será de mayor verajot. Cuando él dice en la Torah que no tenga ningún Elohim, sino solamente el Kadosh Baruj Hu, ninguna estatua de yeso, ninguna clase de imagen, sino que solamente crea en él. Cuando el Kadosh Baruj Hu me dice que debo orar el Shema, que debo tener mis sixi, por esa razón es que el Kadosh Baruj Hu más adelante le dice al pueblo de Israel, mire, tengan los sixi, ¿verdad? Guarden los sixi, llévenlos todos los días sobre sus prendas, para que no pase como los espías que se dejen llevar de su corazón y de sus ojos, porque eso es lo que sucede normalmente con las personas que no tienen la Torah, que solamente son fieles al Kadosh Baruj Hu dentro de las iglesias o dentro de las sinagogas, pero cuando salen de las sinagogas o cuando salen de las iglesias, se olvidan de la Torah, hablan como cualquier pagano. Hay personas que supuestamente conocen la Torah y tienen malas palabras oeces. Tratan a sus hijos de esa manera, a su esposa de esa manera, o a su esposo, con palabras de grueso calibre, y se supone que son hijos del Kadosh Baruj Hu. Y es ahí el error de muchas personas. Y hay gente que dice que son descendientes de Abraham y que también tienen la fe de Abraham, y eso no es cierto. Porque la fe de Abraham era una y la fe suya es otra. Lo que Abraham estableció es que el pueblo de Israel, sus descendientes, tuvieran las mismas cualidades, los mismos méritos de él. Y eran de conocer al Kadosh Baruj Hu y hacer los mandamientos, porque también Abraham enseñó mandamientos. Así que el propósito de la Torah hoy era el llamado a que no se comporte como los espías. El llamado de hoy es a que usted fortalezca su inmunidad, a que cambie la fe por la inmunidad,
Y la emuná está en la Torá, en lo que el Kadosh Baruj Hu habló de sí mismo. Si usted fortalece su emuná, nadie podrá cambiarlo de su camino. Nadie podrá distraerlo de esos tres regalos de la Torá, de la tierra prometida y del Olam Jabá. Que el Eterno le bendiga y le guarde. Shabbat Shalom.